Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a ver dislipemias, ¿sí? Es más, vamos a ver las drogas hipolipemiantes, empezando un poquito con el metabolismo de las liposproteínas, ¿sí? Y después vamos a ver bien qué tipo de farmacología, ¿sí? Tenemos para estos tratamientos. Bien, para poder empezar hay que hacer una revisión de lo que eran las lipoproteínas. Acuérdense que dentro de las liposproteínas, nosotros vamos a hablar de los kilomicrones, que principalmente me van a servir para el transporte de los lípidos exógenos, ¿sí? Acuérdense que lo que hacían estos kilomicrones, ¿sí? Se formaban en el intestino y de ahí llevaban triacilglicerol principalmente hacia lo que van a ser los distintos tejidos, ¿no? ¿Sí? Ahí, gracias a la lipoproteína lipasa, ¿sí? Partes de esos triglicéridos van a ser hidrolizados y después sigue hacia el hígado como remanente de kilomicrones. Estos remanentes de kilomicrones, que también me sirven para el transporte de los lípidos exógenos, ténganlo en cuenta porque más que nada pueden ser aterogénicos, ¿sí? O estos, ¿sí? Los más aterogénicos es el LDL, pero tengan en cuenta también los remanentes de kilomicrones. Por otro lado, en el ayuno, ¿sí? Nosotros vamos a salir desde el hígado a través de la VLDL, ¿sí? Que también sigue transportando predominantemente triacilglicerol, pero ahora son endógenos, ¿sí? Por eso es parte del transporte de los triacilgliceroles endógenos, ¿sí? Que también van a ser utilizados como fuente de energía. Después se pueden convertir en IDL, ¿sí? El IDL después va a pasar a LDL, donde se enriquece con colesterol. El LDL, acuérdense que era el más aterogénico, ¿sí? Y me sirve para esos ésteres de colesterol endógenos, ¿sí? Lógicamente que mientras más IDL pueda captar el hígado, menos LDL vamos a tener en circulación. Y después lo que se conoce como colesterol bueno es el HDL colesterol o HDL, ¿sí? Que se dice que pertenece a la vía del colesterol inverso, ya que desde los tejidos periféricos trae estos ésteres de colesterol hacia lo que va a ser el hígado para que después, ¿sí? Lo utilicemos en diferentes lugares, ejemplo, ¿sí? En bilis o lo podamos excretar por bilis como también me sirven para llevarla a la suprarrenal, ¿sí? Y a las gónadas, parte del colesterol. Bien, esto que explicamos, ¿sí? Es esta imagen, ¿no? Que ustedes vieron o que ven acá, ¿sí? Recuerden, nosotros lo que vamos a pedir en ese perfil lipídico va a ser, por un lado, colesterol, por otro lado, triacilglicerol, LDL, colesterol total, y el HDL, colesterol, ¿sí? Primero, muy importante cuál es el valor deseable, ¿sí? Ya que los niveles de colesterol se relacionan con el riesgo coronario, ¿sí? Mientras más alto sea el colesterol, fíjense que mucho mayor es el riesgo de alguna coronariopatía. Esto se debe a la formación de placa de ateroma. Muy bien, dentro de los valores deseables, colesterol total menor a 200, ¿sí? Los triacilglicerol también menor a 200. Acuérdense que esto está en miligramos de cilitro o miligramo por ciento. ¿Sí? Por un lado el LDL, ¿sí? Menor a 130, se puede considerar hasta 160 también, ¿no? Y a mí lo que me interesa mucho es el HDL, donde las mujeres lo ideal es tenerlo arriba, ¿sí? De 45. En el hombre 35, 40, ¿sí? Lo ideal sería mayor a 40. Y el HDL, mientras disminuya, ¿sí? Va a aumentar el riesgo de alguna coronariopatía, ¿sí? Hay un cociente que se llama, que se saca, ¿no? Colesterol total HDL, que también es un indicativo de riesgo. En los varones, lo ideal sería tenerlo, sí, menor a 4,5. En las mujeres, sí, menor a 4. ¿Sí? Entonces agarran el colesterol total, lo dividen por el HDL y me va a estar dando este índice. Muy bien, como nosotros relacionamos acá con placa ateroma, dentro de los factores de riesgo, ¿sí? Para las diferentes coronariopatía o para cardiopatías isquémicas, ¿sí? Accidente cerebrovascular, vamos a estar hablando de, primero, modificar, como siempre, chico, tratamiento no farmacológico. Esto tiene que ver con modifiquen todo lo que sea estilo de vida, ¿sí? Y si es necesario, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un tratamiento farmacológico. Dentro de los factores de riesgo, la edad, ¿sí? El hombre mayor a 45, la mujer
mayor a 55 o ya menopáusica o posmenopáusica, hay que pensar si hay algún parentesco de primer grado, ¿sí? Con alguna enfermedad coronaria, entonces la historia familiar es muy importante, más que nada en los hombres menor a 55, en la mujer menor a 65, y después busquen si hay alguna patología como hipertensión, diabetes, ¿sí? Bueno, el tema del tabaquismo, que es fundamental, y después busquen, lógicamente, si hay algunas patologías como hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia, ¿sí? O que tengamos muy bajo lo que va a ser el HDL, ¿sí? Bien, dentro de los tratamientos que nosotros vamos a tener acá, el fármaco principal, ¿sí? En el cual vamos a tener que hacer hincapié son las famosas estatinas, ¿no? Pero, ¿qué queremos buscar nosotros con estos tratamientos? Lo primero que quiero hacer es disminuir el riesgo de que desarrollen alguna enfermedad cardiovascular, ¿sí? Prevención secundaria de alguna enfermedad cardiovascular, ¿sí? Ya que pueda estar establecida o alguna enfermedad arteriosclerótica. Prevención primaria, ¿sí? De pacientes por ahí sin enfermedad cardiovascular clínicamente establecida, pero que tenga un alto riesgo, ¿sí? Y tratar de evitar los eventos cardiovasculares. ¿Qué objetivo vamos a tener? Principalmente bajar colesterol y LDL, ¿sí? Tratar de aumentar el HDL, ¿sí? Y de esta forma bajar la incidencia también de efectos adversos que me van a generar los fármacos, ¿sí? Y disminuir la mortalidad cardiovascular y total del paciente, ¿sí? Para esto, ese es nuestro objetivo en este tipo de tratamiento, ¿sí? Es decir, entonces, te voy a pedir, ¿sí? Mucho dentro de ese tratamiento no farmacológico, ¿no? Primero reducción de peso, ¿sí? Ahí saquen el índice de masa corporal, el tema de hacer ejercicio, ¿sí? El ejercicio es fundamental para aumentar los niveles de HDL, la dieta, ¿sí? Acuérdense que necesito que coma fibra, que sea baja en colesterol, eh, por otro lado, que disminuya el consumo de ácidos grasos saturados de origen animal y que aumenten, ¿sí? Esos ácidos grasos, eh, más que nada, ácidos grasos insaturados, ¿sí? Los famosos omega, el tema de que son de origen vegetal, el tema del pescado por el omega 3, ¿sí? O, bueno, se puede comprar, ¿sí? Y que aumente el consumo de frutas, pescados, cereales, verduras, ¿sí? Más allá de el ejercicio, ¿no? El ejercicio siempre, chicos, es fundamental para aumentar el HDL. ¿Qué tipo de medicaciones tenemos? ¿Sí? Nosotros vamos a tener las famosas estatinas, ¿sí? Que son los inhibidores de la síntesis de colesterol. Eh, Acuérdense que la más importante acá, ¿sí? O una de las más usadas es la rosuvastatina por una cuestión de potencia, ¿sí? Después vamos a tener los fibratos, el clofibrato, fenofibrato, genfibrosil, los fibratos principalmente para lo que es la hipertrigliceridemia, ¿no? O hipertrigliceridemia familiar. Las resinas de intercambio, ¿sí? Colestiramina. ¿Y por qué es importante? Se puede usar en embarazo, ¿sí? Los otros no. Por otro lado, vamos a tener el ácido nicotínico, niacina, que esto deriva de la vitamina B, ¿sí? Que es muy importante, más que nada para aumentar el HDL, ¿sí? Y después tenemos, ya cuando, bueno, pacientes refractarios a tratamiento, se puede hablar de inhibidores selectivos de la absorción de colesterol ya a nivel gastrointestinal, ¿sí? Como el ezetimibe, y hay algunos antioxidantes como el Probucol que, bueno, acá en la Argentina creo que todavía no hay, ¿sí? Muy bien. Esto es lo que se explicó, ¿sí? Para que vean, ¿sí? Dónde está actuando cada uno, ¿sí? Es esto que yo expliqué con cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces con la niacina. La niacina, ¿cuál es la finalidad de la niacina? Principalmente aumentar el HDL, ¿sí? Esta deriva del complejo B. Dentro de lo que es el mecanismo de acción, inhibe la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo, inhibe lipólisis, ¿sí? Te reduce la síntesis del VLDL, triacilglicerol y LDL hepático, pero lo más importante, chicos, por una cuestión de porcentaje, tiene que ver con el HDL, ¿sí? Por disminuir el catabolismo. ¿Está claro? Esto como para que tengan en cuenta, ¿sí? La absorción es muy importante vía oral, chicos, llega casi un 100%, ¿sí? Y tiene metabolismo hepático.
Dentro de los efectos adversos, ¿sí? A tener en cuenta la vasodilatación cutánea, ¿sí? Esto tiene que ver por aumento de prostaglandinas. Después, bueno, hipotensión, ¿sí? Sudoración, la parte gastrointestinal, ¿no? Dispepsias, úlcera, pero bueno, náusea, vómito. Ojo con la hepatotoxicidad, porque, bueno, hay que controlar con las enzimas hepáticas, puede generar cuadros de hepatitis, ¿sí? Otro es hiperuricemia, ¿sí? Hiperglucemia, prurito, hiperpigmentación, y ahí habría que tener en cuenta la acantosis nígrica, ¿sí? El uso terapéutico generalmente viene combinado, muchas veces con estatina, ¿sí? Y se podría estar utilizando para la hipercolesterolemia familiar, hiperlipemias, nefrosis, ¿sí? Eh, y cuando uno se pone a ver, ¿sí? Él es el que más puede aumentar los niveles de HDL. El HDL principalmente se aumenta con el ejercicio, después con la niacina, en porcentaje, ¿no? Después los fibratos y por último, por ahí las estatinas. Pero las estatinas son los que más se usan principalmente por el colesterol y el LDL. ¿Sí? Ahora, la niacina no se puede usar en embarazo, no se puede usar en diabéticos, no se puede usar en gota por hiperuricemia. Ojo, la úlcera péptica es parte de uno de los efectos adversos de las úlceras, ¿sí? Y la cantosis nigricans era uno de los efectos adversos, por lo tanto no se puede utilizar. Después tengo las estatinas, son los fármacos más utilizados. Las estatinas son los que inhiben a la HMG-CoA reductasa, ¿sí? No hace falta, chicos, saber 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa, pero recuerden que esta era la enzima clave en la síntesis de colesterol, ¿sí? Ella lo que hace es una inhibición competitiva, ¿sí? Entonces limita la síntesis. Las estatinas principalmente disminuyen colesterol, el LDL colesterol, también tienen efectos sobre los triacilglicerol, y disminuyéndolos y aumenta el HDL. ¿Sí? Lo de las estatinas es muy importante porque pueden disminuir un 6% a partir del valor inicial que tenía el paciente al duplicar la dosis. ¿Sí? Y uno dice que entre 7 y 14 días se alcanza el efecto máximo. ¿Sí? Bueno, dentro de las estatinas tenemos la simvastatina, la lovastatina, la pravastatina, que estas tres son prodrogas, ¿sí? Después tengo los que son ya activos, como la atorvastatina y la rosuvastatina, y tenemos también la fluvastatina, ¿sí? ¿Por qué se usa tanto la rosuvastatina? Una cuestión de potencia. ¿Estamos? Muy bien. Claro, ¿cuál es el beneficio de usar estatina? Primero, disminuir el número de episodios letales y no letales de enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y disminuir mortalidad. ¿Sí? Ahí estaría los por qué y ha demostrado, ¿sí? Tanto eficacia como inocuidad. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones, ¿no? De las estatinas, aparte de esto que hablamos sobre lo que es el perfil lipídico, ¿no? Por otro lado, mejora la función endotelial, ¿sí? Esto tiene que ver con la liberación de óxido nítrico, ¿sí? Ayuda también ahí a disminuir el LDL, reduce la inflamación vascular, ¿sí? Inhibe proliferación y migración, reduce la agregación plaquetaria, reduce la expresión, ¿sí? De PCR y de moléculas de adhesión. Fíjense que todo esto se relaciona mucho con el cuadro inflamatorio. Y otra de las cosas muy importantes que tiene, como genera apoptosis y células espumosas, me estabiliza la placa de ateroma. ¿Sí? Son funciones muy importantes, aparte de conocer, ¿sí? Qué hace con las lipoproteínas. Teniendo en cuenta, ¿sí? Las que son prodrogas, acuérdense que tienen que pasar por el hígado para activarse, ¿sí? Tienen absorción incompleta, acuérdense que el hígado es el órgano de primer paso, ¿sí? A ver, después, bueno, dentro de las metabolismo hepático, las CYP, ¿sí? Son las más importantes. Acuérdense que la lovastatina y simvastatina, ¿sí? Cruzan la barrera o atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿sí? La excreción de las estatinas principalmente se hace por heces, ¿sí? Tienen una alta unión a proteínas, ¿sí? Y las vidas medias van variando. Ojo, la rosuvastatina, que tiene una vida media larga de 19 horas. A ver, las otras, chicos, están entre 1 y 4 horas, ¿no? La atorvastatina, ¿sí? También tiene una vida media bastante interesante, que son 14 horas. Dentro de los efectos adversos, ¿no? Uno dice, bueno, miren, hepatotoxicidad, esto me aumenta las transaminasas. Dentro del aumento de transaminasas
pueden aumentar de 3 a 6 veces, hay algunos casos donde puede aumentar un poquito más. Otras son las famosas miopatías, ¿sí? Donde dentro de las miopatías podemos hablar de miositis, ¿sí? Uno en 1000, rabdomiólisis, que es muy importante, uno en más o menos 10.000 pacientes, y tengo el aumento, lógicamente con esta lesión muscular, nosotros vamos a tener aumento de la fosfocreatinquinasa. No se pueden utilizar en embarazo, ya que son embriotóxicas y teratógenas, ¿sí? Pueden dar cuadros de cefalea también, otra de las cosas que pueden tener en cuenta. Y después, bueno, puede dar, no es frecuente, pero bueno, ¿sí? Neuropatía periférica, ¿sí? Hipersensibilidad. Si ustedes se fijan las dosis de estatinas, ¿sí? Unas dosis de inicio, en todas tengo de 10, 20 más o menos, y una dosis máxima entre 40 y 80, ¿sí? El tema de la dosis es muy importante por la cantidad, ¿sí? Que puedo bajar el LDL colesterol. Generalmente las estatinas, en general se dice que disminuyen alrededor del 20 al 55%, o si quieren entre un 30-50% los valores del LDL. ¿Sí? También disminuyen los triglicéridos, más allá que en general, o término medio, si quieren, se habla de alrededor de lo que va a ser un 13%, y el aumento del HDL puede estar entre un 5 un 15% en general. ¿Sí? En general. Muy bien. Eh, Ojo, el tema de las estatinas y la niacina, ¿por qué? Me aumenta el riesgo de rabdomiólisis, es decir, de que aparezcan miopatías, ¿sí? Y el uso tiene que ver con hipercolesterolemia familiar. Se puede usar en chicos, ¿sí? Mayor a 8 11 años se utiliza más que nada con hipercolesterolemia familiar. Las estatinas se pueden usar tanto como monoterapia como combinadas, ¿sí? Y se utilizan tanto para prevención primaria o secundaria en las enfermedades cardiovasculares, en ACV, coronariopatías, ¿sí? Que son cosas que hay que prestarle mucha atención. Las estatinas es lo que más se utiliza. Pero bueno, tenemos otra disponibilidad, los fibratos. Hoy el uso del fibrato queda principalmente para las hipertrigliceridemias, ¿sí? Más que nada para eso. Dentro de estos fármacos se habla de que hay de primera generación y de segunda generación. Primera generación el clofibrato y de segunda generación hay que prestarle mucha atención al fenofibrato y al genfibrosil. ¿Cuál es el mecanismo de acción, no? Estos regulan la transcripción, ¿sí? De proteínas que metabolizan lípidos a través de los receptores activados por inductores de proliferación de los peroxisomas, ¿sí? Y esto generaría como mayor oxidación de los ácidos grasos libres en hígado, en músculo, ¿sí? Y disminuiría la lipogénesis hepática. Con todo esto, nosotros aumentaríamos la lipoproteína lipasa, ¿se acuerdan que era la enzima que degradaba triacilglicerol? Lo que llevaría a una disminución de los triacilglicerol. Eh, Disminuye también el VLDL y acuérdense que el HDL, ¿sí? También lo aumenta, ¿sí? Baja el LDL, colesterol, sí, pero bueno, no es uno de los efectos principales que nosotros vayamos a ver. ¿Estamos? Eh, Dentro de las RAM importantes, chicos, vuelven a estar las miopatías, ¿sí? La hepatotoxicidad, fíjense que esto es característico de este tipo de fármacos, y acá hay que prestarle mucha atención, bueno, la cefalea, que también era característico, y algo que hay que prestarle mucha atención acá es los cuadros que pueden aparecer de litiasis biliar, ¿sí? Eso hay que prestarle mucha atención. Después, a ver, lo de erupción cutánea, disminución de la libido son otra de las cosas que hay que prestarle mucha atención. ¿Sí? Tienen metabolismo hepático, eliminación renal, tienen muy buena absorción, ¿sí? Tienen alta ligadura a proteína, ¿sí? El metabolismo hepático. Y ojo, ¿por qué uno habló de litiasis biliar? Esto porque concentran colesterol. ¿Está claro? Son litogénicos cuando muy bien. El Probucol, la verdad que mucho no nos interesa, ¿sí? Pero bueno, se supone que disminuye el LDL colesterol oxidado. ¿Se acuerdan que este es el que difunde por el endotelio, ¿sí? Puede disminuir, sí, la absorción de colesterol y más que nada el efecto es el antioxidante. Ahora, sí, también hay que verlo o no, si realmente conviene utilizarlo o no, pero aumentaría un poco también el HDL. Dentro de los efectos adversos,
hay que tener en cuenta mucho lo gastrointestinal, ¿sí? Cuadros de dolor abdominal, dispepsia, flatulencia, náusea, vómito, diarrea. Y uno a tener en cuenta, sí, tiene que ver con la prolongación del QT, ¿no? Esto favorecería después algunas arritmias, ¿no? Muy bien. Después tengo las resinas de intercambio, que uno dice, ¿por qué es tan importante? Principalmente bueno, uno dice colestipol, colestiramina, pero principalmente la colestiramina, porque no son teratógenas, ¿no? Y es el fármaco de elección en embarazo. ¿Está claro? Sí, si tienen que buscar alguno, las estatinas no se podían usar, los fibratos tampoco, eh, niacina no es recomendable, entonces la única que podemos ver acá en embarazo, sí, acuérdense que la colestiramina. El mecanismo de acción acá va sobre la absorción de los ácidos biliares en el lumen intestinal, lo que disminuye la recirculación enterohepática, generaría una upregulation, ¿sí? De los receptores hepáticos de LDL, y con esto bajaría el colesterol. Eh, claro, lo que pasa es que bueno, en esas retroalimentaciones genera síntesis de colesterol endógeno, ¿no? Dentro de los efectos adversos a tener en cuenta, la esteatorrea, las flatulencias, síndromes malabsortivos, ¿sí? Como para prestarle un poquitito más de atención, ¿sí? Fíjense que dentro de la medicación que nosotros estamos hablando, ¿sí? Las estatinas siempre, acuérdense que es lo principal dentro de todo esto. Después tenemos los inhibidores selectivos de la absorción de colesterol. Estos generalmente también se utilizan asociados con estatinas. Uno lo tiene que pensar, ya que reducen la absorción intestinal de colesterol, lo tiene que pensar en pacientes refractarios a tratamiento, no están, uno sospecha, ¿no? Que no cumplen con los cuadros dietarios, y entonces lo que uno trata de buscar es disminuir la absorción directamente a nivel intestinal. ¿Está claro? Tienen, a ver, buena absorción, tienen una vida media larga, chicos, casi un día. eh, los alimentos, lógicamente, que no lo alteran, ¿sí? Y después, bueno, lo mismo, metabolismo hepático, ¿no? Excreción tanto biliar como renal, principalmente por heces, ¿sí? Es lo que tengo que tener en cuenta. Fíjense, ¿sí? Revísenlo en cualquier cuadro cardiovascular. Uno tiene que evaluar siempre el perfil lipídico para ver si es necesario o no, ¿sí? Adicionar terapia hipolipemiante. ¿Sí? Así que bueno, presten la atención y bueno, nos vemos en la próxima clase. Saludos, hasta luego, chau chau.